Amigos, vamos a hablar de la salud, vamos a hablar del acceso en todo lo que se requiere para cuidar, para preservar nuestra salud, para resolver los problemas de la salud. Según fuentes de la Federación Farmacéutica Venezolana, en Venezuela hay un total de 5.377 farmacias, de las cuales 56 han cerrado debido a la escasez de medicamentos. Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, señala que en los actuales momentos existe 85% de insuficiencia en medicinas. Algunas de las demandas de medicamentos más requeridas a nivel nacional son hipertensión, antibióticos, gotas para la hipertensión ocular, tratamientos para la diabetes, el cáncer y la próstata. También hacen falta los reactivos que permitan realizar pruebas de laboratorio y debido a esta falta se compromete el diagnóstico y el tratamiento. Ahí se pueden incluir los analgésicos también. Busque usted un analgésico con un dolorcito de esos que no se van. Pasamos el programa mencionando medicamentos. Bueno, imagínate tú. Desde 2013 se desconoce de qué se enferma la población venezolana, de qué se muere, cuántas muertes a causa de la escasez de un medicamento, de una atención en salud oportuna. El Ministerio para la Salud no salda deudas con los anuarios. No existe esa información. Fíjense lo siguiente, la quinta causa de muerte en el 2013 de niños entre 1 y 4 años de edad se debió a algún tipo de cáncer con un total de 97 muertes. Quienes nos siguen por televisión a esta hora, a través del 427 de DirecTV en todos los Estados Unidos, pueden apreciar el gráfico en pantalla. Mientras que entre los 5 y 14 años de edad es la segunda causa de fallecimientos con un total de 239 muertes. Ese mismo año, 26.294 venezolanos tenían la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud calcula lo siguiente: entre 125 y 130 casos existen de cáncer anuales por cada millón de habitantes entre los 0 y 18 años de edad. En el país, esto se traduciría en 10.000 niños que padecen la enfermedad. Amigos, estamos listos para abordar estos temas con Freddy Ceballos a mi izquierda, para quienes nos siguen a través de la televisión, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, a mi derecha Luis Lipa, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, miembro del sector farmacéutico. Yo no sabía que Luis Lipa, quien fue gobernador del estado Apure, quien es hoy parte de la Comisión de Finanzas, está apoyando la Comisión de Salud porque es farmacéutico. Luis, Cierto. Bienvenido, un placer. Gracias, Bienvenido. gracias, muy amable, gracias y mi aprecio y mi respeto a tanto tus oyentes como a tus videntes. Mira, hace poco, esta mañana, un dirigente, llamémoslo así, del chavismo, decía que a los laboratorios se les ha dado puntualmente dólares preferenciales, no solo para que abaraten el costo de la medicina, decía que incluso el DIPRO o DIPRO de 10 bolívares, no solo para que abaraten el producto o lo hagan más accesible, sino para que exista disponibilidad del producto. Comencemos por ahí, Luis Lipa. ¿Eso es así? Mira, la verdad es que hablando como tenemos que hablar, asumiendo la responsabilidad, yo creo que si el gobierno nacional les ha dado los dólares preferenciales a estas empresas y a estas empresas, realmente no están fabricando, no están produciendo, bueno, sencillamente ellos tendrían que tomar la decisión de lo que corresponde hacerlo en ese momento. Por lo tanto, no es cierto. Porque si fuera cierto, estos laboratorios estuvieran produciendo. Una cosa es lo que dice el gobierno y al final una cosa es lo que termina siendo. Se habla mucho, exagera mucho, pero al final no es verdad. También hay que entender lo siguiente. Cuando hablamos con el caso de la medicina, nosotros tenemos que tratar de ver que el gobierno no puede seguir diciendo mentira y falsedad, porque le dice a la empresa que produzca y entonces se pone a producir, pero entonces no le facilita los justos precios para que el producto pueda ser elaborado. Y ninguna empresa, nadie va a producir para perder. Nosotros todavía podemos conseguir en el mercado, cuando a veces se consiguen algunos productos que están por debajo del precio. Eso es totalmente un asesinato a la empresa. Nadie puede estar produciendo para perder porque es difícil. Entonces, si en algún momento el gobierno nacional ha dado a algún laboratorio un dólar preferencial a 10 bolívares para que ellos compren la materia prima y no lo está haciendo, bueno, ejerza lo que debería garantizar a la producción nacional,
que tome las medidas del caso. Si usted se le dio el dinero y no está produciendo, bueno, intervéngalo. Pero no es verdad, porque si no ya lo hubieran hecho. Ahora, ¿cuántos laboratorios hay acá? ¿Cuántos laboratorios se han ido del país? Aquí se fueron una... Vamos a recorrer un poco la historia. Yo estoy graduado del año 77. Aquí los mejores laboratorios del mundo los teníamos en Venezuela. Hoy no los tenemos. Hace más de 15 años se fueron de este país y ellos calcularon y sabían que no tenían las garantías jurídicas para seguir produciendo y sabían que lo que podía pasar, porque ellos trabajan en razón de encuestas y se dieron cuenta que no era la posibilidad de que se le garantizara la producción. En tiempos pasados, yo recuerdo también, siendo farmacéutico, que en algún momento habían alguna dificultad para que el gobierno les facilitara los dólares a los laboratorios para que producieran, pero al final se les daba. Pero es que con este gobierno ha sido imposible. A la industria farmacéutica se le está debiendo más de 5.000 millones de dólares. Ahora, ¿a quién le están dando en estos momentos dólares preferenciales? Algunas casas fantasmas, algunas empresas de maletín o alguien más al cual les están dando unos dólares para traer medicinas importadas. Y entonces, ¿a cómo la están vendiendo? ¿A qué precio la están vendiendo? Unos medicamentos los están vendiendo a precios dolarizados y sin embargo el gobierno les ha estado facilitando el dólar a 10 bolívares. ¿Por qué esa cantidad de dólar, que no es mucha tampoco, por qué no se la dan a la industria farmacéutica? Que te garantizo que si se le diera a la industria farmacéutica los sartán potásicos, que muy bien pudiera tener precios de 4.000, 5.000, 6.000 bolívares, no estuviera consiguiéndose el que vale 40 o 20.000 bolívares. Ese es el verdadero problema que tiene el país, que en vez del gobierno nacional dar y de verdad pagarle a la industria farmacéutica para que la industria farmacéutica garantice la producción y que de verdad abastezca el mercado, porque lo otro, nosotros no podemos hablar que Caracas es toda Venezuela. El desabastecimiento llega a las vías rurales. A eso iba. Está con nosotros también Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Le consulto, ¿cómo está el acceso a medicamentos y en qué porcentajes en los actuales momentos se puede calcular? Bueno, fíjate tú, hay dos cosas, que es disponibilidad y acceso. Cuando hablamos de acceso, hablamos de que el paciente pueda comprar el medicamento. O sea, el acceso es prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque como lo está diciendo, un orgullo estar contigo aquí, Lipa. Gracias. Como lo está diciendo el maestro Lipa, bueno, evidentemente, si tú dolarizas los precios del medicamento, los pacientes llegan a las puertas de la farmacia, se paran y mira, lo que hacen es verlo a uno y no pueden comprar los medicamentos. Entonces, ¿qué están haciendo los pacientes? Me tomo una tableta así, un día no, o no me la tomo, o me meto un ajo para la hipertensión arterial debajo de la lengua. O sea, están inventándose cualquier cantidad de cosas para tratar de paliar esta situación. No tienen acceso. Ahorita el venezolano no tiene acceso al medicamento, solo una pequeña élite, y no es que sean una élite, porque tienen más recursos, mejor músculo financiero. Ellos no le otorgan divisa a la industria desde octubre de finales del año pasado. No le otorgan divisas preferenciales a la industria. El gobierno prácticamente dijo, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, y eso es lo que hizo el gobierno. Pues no otorgó divisas preferenciales, está otorgando divisas DICOM, dolarizó el precio del medicamento, a pesar de que había una resolución cambiaria que dice que las divisas protegidas, dentro del marco de la ley que tienen, establece que las divisas preferenciales deben ser para alimentos y para medicamentos, porque ese no es un subsidio que se le da a la empresa, eso es un embuste. El subsidio es al paciente, el subsidio es a ese paciente que pueda tener acceso a los sartán potásicos, al valsartán. Mira, aquí está la falla de medicamentos que en Guayana, un periódico en su titular colocó un paciente hecho homicida, un paciente esquizofrénico, lamentablemente empezó a sentir en la noche que le decía, mata a tu mamá, y mató a su mamá. Él mismo lo declaró y está en su casa porque ese es un enfermo. Lamentablemente él no tenía medicamento, ese paciente esquizofrénico. Y como eso te puede enumerar cantidad de casos que han sucedido y que se han suscitado y que le ha costado la vida a muchos venezolanos, ¿entiendes? Entonces esa es una situación sumamente crítica. Y tenías un invitado, lo venía oyendo por la radio, Eduardo, anteriormente, un diputado. Uh-huh. Y el diputado me decía, es que nosotros no podemos permitir que lo político esté por arriba de lo social, por Dios. No se le puede mentir al pueblo venezolano así. Él está mencionando a ese diputado con todo el respeto que él tiene de decir lo que él quiera, pero si aquí lo han hecho ya, aquí lo político está sobre lo social, aquí se siguen asesinando personas, matándolas, muriendo, y eso no le importa a nadie porque el momento es político, y esa es la preocupación de la mayoría del sector político del país, a pesar que hay las voces disidentes, pero bueno, al gobierno lo que le interesa es la parte política. Aquí tenemos todo lo que pasó en el hospital de niños, que lo están mencionando
mencionando. Eso que tú estás mencionando, la mayoría del hospital de niños. 30% de aumento de mayor cantidad de niños muertos entre 2015 y el año 2016. Eso es una realidad. Francisco Codevida, nos reunimos el lunes. Me dijo, Fred, inventario cero absoluto de medicamentos de alto costo en el país. Eso es asesinar a esos pacientes, pues lamentablemente están perdiendo los protocolos. Eso se llama metástasis, el cáncer no espera. Entonces, ¿qué hacer ante una situación cuando un gobierno no se da cuenta de lo que tiene entre las manos y ni siquiera quiere entender lo que es una ayuda humanitaria? Amigos, estamos escuchando a Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Luis Lipa, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, miembro del sector farmacéutico además. ¿Dónde está la solución? ¿Por dónde empezar? Es obvio que se requieren los dólares. Se sabe en este país, incluso un diputado puede saberlo, para dónde van los dólares preferenciales administrados por el Estado venezolano. Miren, de verdad que tengo que admitirlo y reconocerlo. Acuérdate que el gobierno no da información. Yo soy miembro de la Comisión de Finanzas y ha sido imposible que el Banco Central de Venezuela, en estos momentos con el director anterior, más con el director actual, que antes era diputado y pertenecía a la misma Comisión de Finanzas, nunca nos han dado informaciones, ni van a dar informaciones de cuál es la inflación y cuáles son las estadísticas. Ahora, debo decirte algo, permíteme, pero por casualidad yo traje este producto. Este es un producto que se llama Valpron. Este es un producto de extrema necesidad, es esencial, sobre todo a aquellos pacientes que tienen problemas, en algunos casos también de epilepsia, tienen inconvenientes naturales, ¿verdad? ¿Saben cuánto vale este medicamento? El cual el gobierno obliga a elaborar. Es más, discúlpame, Pedro, este medicamento, si yo te digo, págamelo ahorita, tú no me lo puedes pagar. Si te digo que me lo pagues en el valor real de que estos momentos está marcado. Vale 7 bolívares con 50 centavos. Estamos hablando por debajo de 10 bolívares, son precios locos. Entonces, ¿cómo una industria farmacéutica va a elaborar un producto de esto, de tanta necesidad, donde nada más la tapa vale mucho más del que lo estás cobrando? Entonces es mejor sincerizar los precios. Y lo otro, facilitarle a la empresa los dólares para que compre la materia prima y pueda elaborar los medicamentos. Ahora, pareciera ser, lo voy a decir responsablemente, yo siempre lo comenté anteriormente, a donde hemos llegado no fue producto de la incapacidad, esto fue producto de la planificación y los cálculos del gobierno para llevarnos a esta situación. Es que a ti te dan todo el dinero que hemos tenido en este país y usted no nos lleva al desastre. Esto pareciera ser que ha sido calculado llevarnos a la pobreza, a llevarnos a la mala calidad de vida, a la inflación, al bajo poder adquisitivo, al hecho que nosotros dependamos de unas bolsas de comida. A lo mejor aquí en Caracas no se ve, pero vámonos a las provincias, vámonos a las otras ciudades, vámonos a Barinita, a Chagua, a El Orza, vámonos a Viscucuy, a Chabasquén, vámonos a Siquisique, en Lara, lo que sea. Entonces, esta situación es para seguir llevando a la gente a la pobreza para que dependa del gobierno nacional. Y lo peor, no solamente fue la comida, es que han intentado hacer el clac del medicamento también. Ahora, ¿cómo le dices tú a un paciente hoy? Yo te iba a hacer esa pregunta, pero ¿esa iniciativa existe? La iniciativa... Hacer un clap de medicamento. Bueno, lo intentó el gobierno. Por favor. Pero eso no existe. Por supuesto que no, Dios quiera que no, pero es que ¿qué nos puede sorprender a nosotros de un gobierno irresponsable que lo único que quiere es que la población dependa de él ante la intimidación, el amedrentamiento? Aquí en este país todos, yo lo estoy haciendo responsablemente, todos somos amenazados, todos estamos siendo amenazados. Porque si no te caen de pavo y te cae el señal, o si no te cae cualquier sistema del gobierno para intimidarte. Yo estoy aquí hablando. Yo tengo 2 amenazas en las farmacias mías. ¿Por qué? Porque yo vendo medicamentos, porque yo soy Lipa, yo soy el diputado, y entonces a mí me quieren acusar de 1000 locuras, única y exclusivamente para después llevarme ante el desprecio de una población que gracias a Dios yo me gané el respeto. Pero al final el problema del país es cómo resolvemos la situación de medicamentos. Aquí estamos hablando de estadísticas que se conocen en el JM de los Ríos, porque ha sido imposible dejar de hacerlo oficial y que se conozca ante la comunidad. Pero, ¿dónde están los índices de las poblaciones y de los estados? ¿Quién conoce los índices del estado Apure del índice de mortalidad infantil y neonatal? ¿Quién conoce de aquellos pacientes que entran a un quirófano con una enfermedad, con una situación y salen después peor de como lo entraron, porque salen contaminados? ¿Quién conoce de la situación que pasa en los hospitales que no hay insumos y que antes se le daba a los pacientes alimentos y ahora no tienen alimentos?
¿Quién conoce de los quirófanos que no existen en las poblaciones, en las diferentes poblaciones del país? O sea, el problema no es solamente medicina, el problema es que el gobierno nos ha llevado al extremo de que pareciera ser que no le importa absolutamente nada. Está buscando, es que ya el índice de mortalidad por razones de inseguridad es un número, los índices de mortalidad por problemas cardiovasculares otros, por accidentes otros. ¿Y qué ahora pasa? Fíjese, perdone que lo interrumpa, se preocupe. diputado, ¿qué pasa entonces con las reuniones que podrían sostenerse, en este caso, apelando a la racionalidad de los interlocutores? ¿Ha habido recientemente algún tipo de espacio en donde se replantee nuevamente, o se replantee, corrijo, la problemática? Bueno, fíjate tú, te voy a decir una frase que dice un expresidente de la Federación, Carlos Rodríguez Lipa. Sí, como Nadie mi puede profesor. alegar en su defensa su propia torpeza. Bueno, este ha sido un gobierno totalmente torpe, ¿entiendes? Aquí el gobierno se reúne con la gente que se acerca y le da palmada y lo saluda. Esa es la buena persona, esa es la persona que te está aportando algo. Lamentablemente las voces que se levantan diciéndole las verdades, y no es que le decimos las verdades por prensa, hemos tratado muchas veces de acercarnos, le hemos dado soluciones, cómo puedes hacer esto, cómo puedes establecer comunicación con la industria quiere trabajar. No, ellos hacen reuniones mediáticas, dicen todo lo que quieren decir con todas las personas sentadas ahí, pero de ahí no sale nada. De ahí no sale nada, se lo hemos dicho, establece un convenio realista y de fiel cumplimiento con la industria. Dile qué es lo que tienes para que puedan trabajar. Fíjate tú, ese producto que está trayendo Lipa, el Valpron, tiene ese precio, pero cuando él permite la importación del producto, entonces sí permite que el producto esté con el precio que le dé la gana. O sea, él sí es capaz de entender que el producto que venga de afuera tiene un costo, pero no es capaz de entender que si él invierte $1 aquí en Venezuela rinde 5 veces más que si lo utiliza afuera. Eso no lo entiende. Una pregunta, se habla de grandes negocios que hace el gobierno con la importación de alimentos, que por cierto es un rubro muy sensible a esto que se llama el bachaqueo. Está a la vista de cualquiera. En el área de la medicina, el gobierno está metido en la importación, hace negocio con eso, es responsable, hay bachaqueo en las medicinas. Es una pregunta. Claro que sí, fíjate tú que bueno, te doy un ejemplo, ¿por qué hay medicamentos vencidos? ¿Por qué hay medicamentos vencidos? Porque compran medicamentos próximos a vencer, eso es una comisión, eso es un negocio, ¿entiendes? Y de paso son tan inexpertos que tardan meses en poderlos distribuir. Entonces, por eso es que tú tienes medicamentos próximos a vencer, porque a ti se te puede vencer un medicamento, pero que todos los medicamentos se estén venciendo de muchas de las distribuciones que ha hecho el Estado venezolano es porque hay negociaciones en eso. ¿Por qué razón tú compras medicamentos que puedes producir aquí adentro de Venezuela? ¿Por qué tú tienes que generar dinero y trabajo en otras latitudes cuando aquí se pueden producir? Cuando se producen, de hecho. De paso, aquí nosotros hemos visto que ha llegado acetaminofén importado y nosotros producimos acetaminofén. O sea, es una situación de que no consultan con nadie, no llegan a negociaciones con nadie, y entonces pareciera que, como vamos viendo, irán llegando las cosas y así van haciendo todo en este país. ¿Qué situación tenemos nosotros planteada con los pacientes de alto costo? La misma situación. No hay medicamentos para cáncer, que antes era un gran negocio porque eran productos muy costosos, pero es que ahora ni eso. O sea, lamentablemente se está pagando con vida la situación que estamos viviendo en Venezuela y tratamos de hacerlos entender. Bueno, un gobierno que sea incapaz de entender que necesita una ayuda humanitaria, no para solucionar el problema, pero para paliar la situación siquiera 3 o 4 meses mientras se organizan, y no acepta esa ayuda humanitaria, donde están llegando medicamentos de todos lados del mundo porque la gente trata de colaborar, le mandan los medicamentos, gente que los puede comprar afuera. Aquí hay cantidades de organizaciones religiosas. Yo tengo 2 organizaciones religiosas que tengo que llamarles porque me están llamando porque ellos quieren colaborar. De España me llamaron que quieren colaborar. Vamos a hablar con el ministro de Salud a ver si logramos que acepten esa donación de medicamentos, porque yo tengo un colega en Mérida que estoy haciendo lo imposible por conseguir medicamentos y se nos está muriendo de Parkinson porque no consigue los medicamentos, y de paso cuando consigue algo afuera no tiene cómo pagarlo. Y la misma situación estamos viviendo con los pacientes de próstata, con los pacientes diabéticos. ¿Cómo es posible que en este país no hay productos diabéticos? No hay insulina. Vayan a buscar una insulina, vayan a buscar un antibiótico para los niños. A nosotros nos llegan en la farmacia 6 Fulgran. Eso es lo que nos llegan, 6 Fulgran. Imagínate tú cuántos niños necesitan antibióticos en este país. Cuando tuvieron problemas, y tiene el Instituto Nacional de Higiene, con las políticas públicas que han establecido, ahí tienen un meropenén como un ilícito que lo acaba de detectar Higiene. Claro, se abrieron las fronteras por el Zulia, si permiten la entrada del medicamento, entonces tú ves que están vendiendo medicamentos que dicen uso institucional, vendiéndolos por las redes, que son sustraídos de Colombia y los están vendiendo aquí en Venezuela.
es una situación crítica, de verdad. Ahora yo quisiera agregar... Tenemos que hacer una pausa, diputado. Disculpa. Vamos a hacer una pausa y al regreso usted desarrolla esta idea y también dejó esta pregunta en el aire. ¿Cómo se habla mucho de la ayuda humanitaria y del canal humanitario, pero cómo establecerlo con una política sostenible, por lo menos a 6 meses, que es el lapso que uno cree sería el medianamente adecuado para tener un colchón de medicamentos en estos momentos que permitan resolver la situación que se presenta en Eso el te lo país puedo explicar muy bien. en este sentido, pero de manera detallada. Hacemos la pausa y al regreso volvemos con todos ustedes. No se vayan. En breve, A Tiempo, con Eduardo Rodríguez Yoliti, acompañado de Saúl Noriega y Soncirel Luna da